de tener con este tema tan interesante como es el dengue. Ustedes saben cuántas vidas ha cobrado esta enfermedad aquí en nuestro país, y no solamente aquí, sino también en Centroamérica. Entonces, tengo ya 2 minutos después de las 10 de la mañana. Entonces, cedo la palabra a la licenciada Gaby, que es la coordinadora de la carrera de Salud y Nutrición, para que pueda dar sus palabras a cada uno de ustedes y al doctor García. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, ¿verdad? Y bienvenido al doctor William García. Es un placer que nos acompañe esta mañana. Esperamos sacar mucho provecho de esta charla, capacitación, ¿verdad? Sobre este tema tan importante, y a los muchachos de BTP en Salud y Nutrición es algo que les ayudará mucho a enriquecer sus conocimientos. Pues solamente les recomiendo a los muchachos que siempre hagan sus apuntes y sus preguntas, ¿verdad? Que no dejemos la timidez y poder interactuar. Así que solamente puede continuar el doctor. Bueno, buenos días a todos. Pues soy el doctor. Les voy a dar lo que es la presentación acerca de lo que es el dengue, por qué es tan importante en nuestro país, ya que es una de las enfermedades virales más frecuentes y de las que mayor mortalidad tiene, a pesar de que es una enfermedad vieja. Pues se descubrió desde el año de 1977 y a partir de entonces pues ha ido en incremento. Les voy a compartir una presentación que preparé. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Sí. Muy bien, doctor. Sí. Sí. Bueno, entonces para empezar con el concepto, pues es una enfermedad infecciosa, sistemática y dinámica. Sistemática porque afecta a lo que son muchos sistemas del cuerpo, y dinámica porque va desde un espectro que incluye síntomas leves hasta formas graves. Y de hecho muchas veces comienza como una forma leve y esta puede progresar hacia una forma grave. Y es una enfermedad causada por un arbovirus del cual existen 4 serotipos relacionados, son el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4 respectivamente. Esta es la causa por la cual hay personas que nos dicen, doctor, pero si a mí ya me dio dengue, ¿por qué me volvió a dar dengue? Entonces es por lo mismo, porque el cuerpo puede hacer inmunidad a uno de estos serotipos, pero si usted es contagiado por uno de los otros serotipos, pues va a volver a tener la enfermedad. Por suerte, aquí en nuestro país solo tenemos, bueno, hasta el momento solo se han identificado 2 tipos de este dengue, que son el DEN1 y el DEN2. Ya el DEN3 y el DEN4, pues ya los encontramos en otros países, y entonces las personas que viajen mucho, pues pueden llegar a presentar dengue hasta 4 veces. La transmisión, pues este es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. También hay literatura que dice que también puede ser transmitido por el Aedes albopictus, aunque en una menor cantidad. Y el quien transmite el virus es la hembra, que está infectada por el virus, y normalmente este mosquito se alimenta de lo que en un horario de 11 de la mañana a 4 p.m., a diferencia de otros zancudos que se alimentan más que todo de noche. Y el periodo de incubación del virus va a ser de 4 a 10 días. Aquí pues le comparto una imagen acerca de lo que es el ciclo de vida del zancudo Aedes aegypti, que tiene un total de ciclo de 10 días aproximadamente. Vemos como el primer día, a los 2 días se hacen huevos, luego va evolucionando hacia lo que es larva, hacia el 6º día, y luego viene y se convierte en lo que es el zancudo adulto. Entonces, el Aedes aegypti, su origen es en África, que es en la región donde se pueden encontrar hasta los 4 tipos de dengue que les hablé anteriormente, y este es frecuente en lo que son las regiones tropicales y subtropicales. Lo encontramos tanto en áreas urbanas como en rurales, y se encuentra en alturas hasta de 2.200 metros y normalmente en climas algo helados.
Entonces es importante saber cuáles son algunos criaderos de zancudos y también de esta manera vamos a saber cómo lo podemos prevenir. Entonces tenemos lo que son los barriles, ahí como les puse en la imagen, que estos estancan agua y normalmente el mosquito donde pone sus huevos es en aguas estancadas y limpias, en el caso de Aedes aegypti, porque hay otros tipos de mosquitos que normalmente les gustan más los charcos, pero en este caso ellos les gustan más las aguas limpias. Tenemos también las llantas, por eso siempre hay que botar agua. De hecho, se recomienda que si usted no necesita estas cosas, mejor las elimine de su casa. Y en caso de que no las pueda eliminar, pues que las mantenga bajo techo o tapadas. Entonces, estos son uno de los criaderos. Aquí, por ejemplo, también tenemos las maceteras. Se recomienda, pues, drenar el agua frecuentemente. Lo que son las pilas, mantenerlas tapadas o bien poder usar algunos desinfectantes para que no se críen los zancudos ahí. También aquí, como pueden ver en esta imagen, tenemos lo que son las plantas, que estos son criaderos naturales y pues son criaderos pues difíciles de controlar, ya que pues son naturales, a nadie pues, le gusta destruir las plantas, pero entonces en estos casos lo que es bueno también es ponerles desinfectante, lo que es el abate, que a veces el centro de salud regala. Y aquí tenemos las medidas de control, que es de lo que más o menos también les estaba platicando, que tenemos el control físico, el control químico y el control biológico. Dentro del control físico son todas las medidas que nosotros vamos a tomar para el agua estancada. Por ejemplo, si dejamos una cubeta de agua en la noche, llovió y ya hoy en la mañana amanece, entonces botarla inmediatamente, no dejar esa agua que se estanque, ya que ya sabemos que así se van a ir reproduciendo más los zancudos y más probabilidades de dengue. Tenemos también lo que es el caso del control químico, cuando hacemos la fumigación con cualquiera de los plaguicidas que tenemos disponibles aquí en el mercado. También podemos usar hipoclorito de sodio en el caso de lo que son las pilas y para desinfectar ciertos lugares. Y tenemos el control biológico, que son algunos animales que también nos ayudan como a evitar más a que se propaguen más estos insectos, como son los peces. También ahí les puse en la imagen, pero también tenemos otros como son las ranas, los sapos, los geckos, etc. Aquí les tengo lo que es un diagrama de lo que es el curso de la enfermedad. La enfermedad normalmente va a durar de 2 a 7 días. Entonces tenemos que en los días de enfermedad, los primeros 3 días son los que se caracterizan por el inicio súbito de fiebre, y después de estos 3 días vamos a ver lo que es una disminución en esta. Y entonces después tenemos los eventos clínicos potenciales. En los primeros días es donde ocurre una deshidratación y entre lo que es el 4º y 5º día podemos encontrar lo que es un choque hemorrágico, y luego de estos, que sería en la fase de recuperación, vamos a encontrar de que pues ya hay una reabsorción de líquidos. En los cambios de laboratorio, pues en el hematocrito vamos a observar de que o puede aumentar o puede disminuir. Y lo que vamos a ver es de que ya, por ejemplo, cuando hay un daño de órganos, normalmente el hematocrito va a estar disminuido por lo que son las pérdidas sanguíneas. La viremia es mayor en los primeros días. ¿Qué es la viremia? Pues es lo que es la carga viral. Luego tenemos que pues el dengue se caracteriza por lo que son 3 fases, ¿verdad? Como estábamos viendo en la tabla, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Entonces, en la fase febril, generalmente los pacientes desarrollan una fiebre repentina que puede ser bifásica. A bifásica nos referimos a que tienen 2 picos, por ejemplo, que puede aumentar, luego disminuir y luego volver a tener otro aumento. Habitualmente esta fase febril dura de 2 a 7 días y esta se puede acompañar de los síntomas típicos que pueden ser el enrojecimiento facial, el eritema, el eritema corporal generalizado, lo que son las mialgias, que son los dolores musculares, las artralgias, que con esto nos referimos a lo que son los dolores en los huesos, cefalea, que es el dolor de cabeza, y dolor retroorbitario, que es el dolor que se siente detrás de los ojos. Luego tenemos lo que es la fase crítica. La fase crítica pues es cuando se produce lo que es la efervescencia de la fiebre, que esta se da entre lo que es el 3er y 7 día de la enfermedad.
cuando la temperatura desciende por menos de 37.5 grados centígrados o menos. Alrededor de este tiempo, el paciente puede mejorar o empeorar. Por eso se llama la fase crítica, porque muchos pacientes empeoran en esta fase. Entonces, empeoran porque en esta fase ocurre lo que es un aumento de la permeabilidad capilar paralelo con los niveles de hematocrito y de las plaquetas hasta su punto más bajo. ¿Qué quiere decir esto? El hematocrito aumenta por la deshidratación que se da, lo cual es muy peligroso, y las plaquetas disminuyen, lo que nos predispone a lo que son los sangrados. Por eso ahí viene lo que son los síntomas de sangrado, por ejemplo, lo que es el sangrado de nariz, que es el más frecuente, y en otras personas que se pueden observar sangrados en distintas partes, ¿verdad? Entonces, y esto marca lo que es la fase crítica del dengue, el aumento de la permeabilidad. Una consultita, doctor Williams. Nosotros, en el transcurso de la presentación tan bonita que tiene, ¿podemos hacernos alguna consulta o prefiere que las consultas sean al final? No, pues si quiere mejor de una vez para ir aclarando dudas. Ya. Sí, es que me llamó mucho en la diapositiva anterior cuando se habló de la permeabilidad capilar. En la diapositiva anterior, no sé si la podemos ver. Recuerdo que he tenido varios estudiantes con dengue. Sí. Y una de las cosas que más les ha molestado después, aparentemente, de que cuando ya se han curado, que siempre presentan sangrado en la nariz. No sé si están totalmente curados o es que definitivamente todavía están con secuelas de la enfermedad. Y otra cosa que he notado con lo que usted estaba hablando de la mialgia, y la artralgia, era sobre ese dolor constante que siempre mantienen en los huesos por un buen tiempo. Sí. ¿A qué se debe esto? Mire, lo que es esto, lo que pasa es que muchas veces la enfermedad puede ceder, pero como usted misma lo mencionó, puede quedar una secuela, que es el nivel bajo de plaquetas. Mientras no se recupere lo que son a niveles normales las plaquetas, el sangrado va a existir. ¿Y cómo se recuperan las plaquetas? Con hidratación. Si el paciente pasó de dengue, pero no se hidrató bien, va a quedar con plaquetas bajas y va a ocupar más hidratación. Y el problema es que llega un punto de plaquetas bajas que hay que hacer los exámenes de laboratorio correspondientes, el hemograma completo en este caso, porque dependiendo del nivel que se tenga, pues hay pacientes que pueden llegar a ocupar lo que es el tratamiento hospitalario, porque puede ser muy bajo el nivel, que la única forma de recuperar pues va a ser con líquidos IV. Y es más, en casos más graves, hasta pueden llegar a ocupar lo que es la transfusión de plaquetas. La hidratación, doctor Williams, es únicamente agua, sueros. ¿Qué opina usted de estas bebidas energizantes que generalmente se ve que le llevan a un pacientito cuando está en el hospital? ¿Es correcto eso o cuál es la correcta hidratación que debe tener un paciente? Perdón, ¿me lo puede repetir? Es que se le escuché entrecortado. Perdón. Es que preguntaba cuál es la correcta hidratación que debe de tener un paciente que está con dengue o que ha estado en esta fase crítica de dengue, porque generalmente a veces que le llevan juguitos enlatados, que le llevan bebidas energizantes, Sí. Y en ese detalle lindo de querer ayudar, ¿es efectivo eso o cuál es la correcta hidratación que debe de tener un paciente desde que inicia esta enfermedad y que ha sido diagnosticado por un médico como dengue propiamente? Bueno, pues aquí en esto lo mejor son lo que es el suero oral, porque hay también, por la grande fiebre que hay, también hay pérdida de electrolitos. Entonces, no solo ocupamos reponer agua, sino también electrolitos. Y entonces, y el líquido que más el suero oral. Y ya que también, debido a sus electrolitos, ayuda más en la hidratación. Sin embargo, en caso de no disponer, tampoco hay que abstenerse de no tomar otros líquidos. En caso de que usted no tenga a mano lo que es el suero oral, pues se recomienda que tome abundante agua. A veces estas
Por ejemplo, los Gatorade también tienen electrolitos, ¿verdad? No es lo más recomendado, pero ayudan en muchos casos, ya que también tiene sodio y un aporte pequeño de potasio. Entonces sí, estos son buenos, pero también hay que tener cuidado en algunos pacientes de usar este tipo de bebidas, porque por ejemplo en pacientes diabéticos, pues estas bebidas tienen mucha glucosa. Entonces les puede afectar con lo que es su diabetes. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, aquí tengo lo que es la clasificación de la enfermedad. Vean, anteriormente lo que se usaba en la clasificación de la enfermedad es que lo distinguíamos como dengue clásico y dengue hemorrágico. Sin embargo, desde hace un par de años atrás, pues ya se quitó esa clasificación y se estableció esta nueva clasificación que les tengo aquí, que ahora es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave. Entonces, ¿cómo distinguir cada una de estas? Pues con esto vamos a ocupar lo que son exámenes de laboratorio y también lo que son los signos y síntomas que el paciente presente para identificar cada una de estas. En el caso de sin signos de alarma, pues normalmente son los pacientes que presentan una fiebre de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones, como son náuseas, exantema. El exantema son como manchas rojas en la piel generalizadas. Parecen así casi como de alergia, solo que son unas manchas no tan pequeñas como la de la alergia, sino que son manchas un poco más grandes. Entonces tenemos el dolor de cabeza, el dolor retroorbitario, las mialgias, artralgias, las petequias, que son como pequeños puntos de sangre que aparecen en la piel, y también una prueba del torniquete positiva. ¿En qué consiste esta prueba del torniquete positiva? Consiste en que nosotros vamos a poner el aparato con el que tomamos la presión, lo insuflamos a cierto nivel, luego disminuimos, retiramos el aparato y entonces en este momento vamos a ver que aparecen estas petequias de las que les estaba hablando. Y tenemos la leucopenia, que esto significa lo que es la disminución en lo que es el nivel de leucocitos. Para esto es necesario el hemograma para ver si hay una disminución de los leucocitos. Y es uno de los primeros signos que podemos encontrar nosotros en el hemograma para saber si estamos hablando de un dengue, ya que el dengue también es un poco complejo, ya que la sintomatología que tiene es una sintomatología que muchas infecciones pueden presentar, tanto infecciones virales como bacterianas. Por eso siempre es bueno lo que es un examen físico completo y lo que son los exámenes de laboratorio para poder ver en qué situación estamos y descartar las otras patologías similares a esta. Entonces, también puede considerarse caso a todo niño proveniente o residente de una zona de transmisión de dengue con cuadro febril agudo entre 2 y 7 días, sin foco aparente. Esto del foco aparente quiere decir al foco infeccioso, o sea que al examen físico o en exámenes de laboratorio no encontramos ningún signo de infección bacteriana. Entonces pasamos a lo que es el dengue con signos de alarma, que este es todo caso de dengue que cerca y preferentemente a lo que es la caída del fiebre presenta uno o más de los siguientes síntomas. Estos síntomas son el dolor abdominal referido o a la palpación. Cuando el paciente se toca en el abdomen puede sentir el dolor, de lo contrario no. También lo que es un vómito, antes se hablaba que tenía que presentar más de 2 o 3 vómitos, pero ahora según las nuevas actualizaciones que se han hecho en la salud, pues dice que con que la persona haya presentado un vómito ya es un dengue con signos de alarma. O también puede ser persistente, llegar a tenerlo varias veces. También lo que es la acumulación clínica de líquidos, como es en el caso de ascitis, que es una acumulación que se da en lo que es el peritoneo, también derrame pleural, derrame pericárdico y engrosamiento de la pared vesicular mayor de 4.2 milímetros. También lo que es el sangrado activo de mucosas, cuando observamos lo que es el sangrado de la nariz, la hepatomegalia mayor de 2 centímetros. La hepatomegalia es el agrandamiento del hígado. Y también lo que es un aumento progresivo del hematocrito, lo que nos da a entender que hay una deshidratación importante aquí. Luego, después de esto con signos de alarma, pues por la fuga plasmática importante, la hemorragia grave y cuando hay falla de órganos, pues aquí ya podemos decir que tenemos lo que es un dengue grave. El dengue grave tiene que presentar una o más de las siguientes manifestaciones, que son
el choque o la dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma, un choque evidenciado por lo que es la letargia, que es como un cansancio, el pulso débil o indetectable, taquicardia, o sea, el aumento de la frecuencia cardíaca, arriba de lo que es el valor normal, las extremidades frías, un llenado capilar mayor de 2 segundos, presión de pulso menor de 20, también los sangrados graves, como son los vómitos con sangre, a esto nos referimos acá con hematemesis, melena, que son heces de sangre, la metrorragia, que son sangrados vaginales en el caso de la mujer y que no se asocian con lo que es la regla. Y también pueden haber lo que son sangrados del sistema nervioso central. Luego, en el compromiso grave de órganos, por ejemplo, el daño hepático, que es uno de los primeros órganos que puede evidenciarse un daño en esta infección, que para ello vamos a tener que mandar lo que son las enzimas hepáticas, que son estas que ven aquí, la AST o ALT. Hay laboratorios que también lo sacan como la TGO y la TGB, son las mismas. Y entonces cuando nosotros son 1000 unidades en estas enzimas, pues ya estamos entre la presencia de un daño a órgano, en este caso el daño hepático, y en las alteraciones que vamos a tener en el sistema nervioso central, pues vamos a tener lo que es la alteración de la conciencia, en el caso del corazón, un agrandamiento de él, y así sucesivamente de otros órganos. Hay en algunos casos que hasta podemos llegar a tener daño a lo que es la función renal, y vamos a tener toda la sintomatología de una insuficiencia renal. Bueno, y aquí de las medidas a tomar, pues si usted cree que tiene dengue, pues tiene que acudir al médico, y una de las recomendaciones que nosotros damos es guardar reposo, no se automedique y acude a su médico. Bueno, esa es mi presentación. Si hay alguna pregunta. Muy buenos días. No sé si me pueden escuchar. Bueno, la verdad sí me encantó mucho lo que es la presentación, porque casi todas mis dudas han sido resueltas, pero yo tengo una duda que, bueno, desde hace mucho tiempo me la he venido haciendo, y es si el zancudo del dengue tiene algunas características que lo diferencien del zancudo normal, o Sí. todos son iguales. No, sí tiene características las cuales estaba olvidando explicárselas. Aquí, permítanme, aquí tengo una foto de este zancudito. ¿Dónde la dejé? Creo que es en las primeras. Aquí, miren. Entonces, estas son las características que podemos observar. Este mosquito Aedes aegypti, al que transmite lo que es el dengue, se va a caracterizar porque tiene un cuerpo negro, las patas son un poco más largas que el resto de zancudos, y también lo característico va a ser la presencia de estos anillos blancos en su cuerpo. Todos estos anillos blancos, y se caracteriza por tenerlo en lo que es todo lo que es el tronco del cuerpo y en sus patas también. Mientras que a diferencia del otro, pues vamos a observar que son de un color un poco más claros y no tiene la presencia de estos anillos blancos, sino que a veces son como un poco más rayaditos. Oh, muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. En relación a, vamos a comparar el panorama que estamos viendo en base a la pandemia, porque considero que es importante aclarar algunos aspectos para que no hayan confusiones, ¿verdad? Sí, correcto. Le pondré en contexto un caso que se dio en la familia, bueno, aquí mi vecino, ¿verdad? Entonces, pues se estaba dando el caso de que un paciente presentaba los síntomas de dengue, ¿verdad? Y pues, pero uno así como que, ¿será dengue o será COVID? Entonces, porque
como los síntomas de COVID han sido han venido evolucionando, que en algunas personas son asintomáticas y hay una serie de confusiones, pero de igual manera solamente apareció ese caso que supuestamente era dengue. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos diferenciar así como decir, tener base para diferenciar el COVID con el dengue? Yo sé que quizá la parte de la parte que se empeora uno de los pulmones y todo eso podría ser un patrón, ¿verdad? Pero como algunas personas no presentan esta sintomatología, ¿cómo nosotros podríamos orientarnos de una mejor forma en respecto a estos dos temas? Tienes razón, pues mire, lo que pasa es que sí, en muchos casos puede ser similar y tiende a confundirse uno, pero uno de los datos que más se ha encontrado, más frecuente, es lo que es la presencia de tos, que eso no lo va a dar el dengue, que muchas veces hay personas que están como con síntomas de resfriado, con tos, gripe y dicen seguramente es dengue, pero no. El dengue no tiene tos, más bien en casos raros se ha descrito que el dengue puede producir lo que es un dolor de garganta, que en estos casos pues sí se podría hacer lo que más difícil, lo que es el diagnóstico. Y también se caracterizan a veces porque al examen físico uno observa que tienen enrojecido lo que es la faringe, al igual que cuando hay un proceso respiratorio. Pero eso se debe más que todo a lo que es la extravasación del plasma que les decía, a lo que son los sangrados. Entonces se produce lo que es la inflamación en la faringe y esto nos da como resultado el dolor que hay en ella. Pero en lo que es el caso del COVID, ellos se caracterizan más que todo por lo que es la tos seca, también lo que son estornudos, los síntomas gripales como lo que es ¿cómo se llama? La picazón en la nariz, la rinorrea, que es como la secreción mucosa abundante de lo que es la nariz. Y estos casos en lo que es la sintomatología leve, ¿verdad? Ya cuando hablamos de alguna sintomatología moderada grave del COVID, que pues vamos a encontrar que también se acompañan de dificultad respiratoria. Y pues al final también es bueno hacer lo que es un examen físico. Por eso se recomienda que vayan al médico, porque muchas veces a uno le dicen los síntomas y solo diciéndole los síntomas, pues uno muchas veces no se orienta, más o menos puede sospechar que puede ser, pero con un examen físico nosotros terminamos de hacer el diagnóstico y nos complementamos con los exámenes de laboratorio que vamos a mandar. Muchas gracias. ¿Verdad? Doctor, yo tengo otra pregunta. Ok. Es sobre lo que es el Zika, el chikungunya y el dengue. No son los mismos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría diferenciar? Ok, mire, pues esos son otros temas, pero a modo de generalidades, pues les voy a adelantar que pues en lo que es el caso del chikungunya y del Zika, también son transmitidos por el mismo mosquito, el Aedes aegypti, pero lo vamos a poder distinguir por lo que son algunos síntomas que son característicos de estas otras patologías, porque la mayoría de síntomas son similares, y iniciando por lo que es el inicio súbito de la fiebre, pero en lo que es el caso del chikungunya vamos a ver más más marcados lo que son los dolores articulares, y en lo que es el caso del Zika, que normalmente se acompaña de conjuntivitis. Entonces, de esta forma, en lo que es el caso del chikungunya, también vamos a observar que en lo que es el articular vamos a observar más los sangrados, pero también estos solo son síntomas que nos orientan a nosotros. Ya pero voy a contestarlo. Solo el audio encendido está interrumpiendo al doctor. Te pregunto. Bill, por favor, apague el micrófono.
Disculpe, doctor, puede continuar, perdón. Ok, está bien. Pues sí, esas son las diferencias que le mencionaba. En el caso del chikungunya, porque se caracteriza más por lo que son los dolores articulares, y en el caso del Zika, porque se acompaña también de conjuntivitis. Y ya lo demás, pues sería con examen de laboratorio que podríamos distinguir frente a cuál de las dos nos estamos enfrentando ahí, con lo que es el examen de serología. Bien se puede mandar lo que es el examen de anticuerpos, el de la inmunoglobulina M, que es el que más se usa, o también el del PCR para aislamiento del virus, que es el mismo que se está usando en lo que es el caso del COVID. Se aísla el virus y pues de esta forma, según sus características, pues ya logramos identificar cuál es, si se trata de dengue, de chikungunya o de Zika. Oh, muchísimas gracias, doctor. A la orden. Yo tengo otra consulta. Me llamó la atención en esta diapositiva que usted dejó aquí y cuando lo mencionó, porque ¿en qué se basan para el hecho de decir de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde que se alimente este mosquito? Y la otra es el control químico que se da normalmente. ¿Cada cuánto debe de hacerse? Recuerdo que en el colegio el año pasado se hizo como 2 o 3 veces. Y en caso de no poder optar a alguno de esos controles, porque a veces también hemos preguntado, voy a mezclar un tercer factor aquí, en el centro de salud no ha habido abate. ¿Hay alguna forma en la que nosotros podamos prepararlo para estar mejor preparados, valga la redundancia, en nuestras casas? Porque hace poco aparentemente trajeron un abate, pero no funcionó. Yo quedé así como que, ¿qué es esto? No parecía que era abate realmente. Sí, así nos pasó aquí en la casa. Pues vea, entonces esto es por lo que normalmente este zancudo, en cuanto a esto del horario, de qué hora se alimenta, es porque es la hora que más han visto estos zancudos. Entonces por eso más o menos son los estudios que dicen de que pues a esta hora es donde normalmente se alimenta. Y en cuanto a lo que es las medidas caseras que podemos tomar para lo que es evitar lo que es la propagación del zancudo, pues tenemos lo que es el uso de cloro. Podemos poner, en el caso de las pilas, ponerles cloro, cubetas que tengamos con agua, pero sin embargo también estas medidas últimamente también se han visto un poco ineficaces, pero sí tienen cierto grado de eficacia que podemos hacer. A no hacer nada, creo que es lo mejor que podemos hacer. Y también el uso de plaguicidas comerciales que tenemos también, fumigar los patios con plaguicidas, la casa, son controles muy buenos que podemos hacer en caso de evitar el dengue. Y pues en caso de cuando tenemos abate aquí en el centro de salud, pues poner en todos los recipientes que tenemos agua, o incluso en las plantas, como les decía, que es un criadero natural, también se les puede poner lo que es su dosis de abate ahí para evitar lo que es la propagación del zancudo. Antes de continuar, doctor Williams, nos gustaría que usted pudiera compartirnos su testimonio personal, qué lo incentivó a ser médico, cómo fue su formación, cómo puede usted, aquí tenemos aproximadamente 18, 17 jovencitos que se están formando justo en la carrera de salud y nutrición comunitaria. ¿Qué consejo les puede dar usted? Porque es un joven, vamos a decirlo así de esta manera coloquial, tiernito de años. Entonces, ¿cómo puede usted animarlos y contarles su experiencia personal respecto a qué le animó a ser médico? Ok. Bueno, pues mi deseo de ser médico, pues creo que ya desde niños con mi hermano teníamos una ambulancia, jugábamos ahí ya que éramos doctores. De hecho, una vez un muchacho llegó a chapear ahí al patio de la casa, le dio una tortuga y pues estuvimos jugando ahí a ser los médicos, ¿verdad? Sin embargo, no teníamos la idea de quiero ser médico. Hasta que ya estábamos en el colegio y teníamos un profesor que todavía recuerdo ahí, el profesor Adelman, y él nos hablaba de muchos casos, él nos daba biología, por el de hecho. Entonces, y él nos hablaba de casos de medicina, y entonces ahí fue donde despertó mi interés.
porque ya con estos casos se me fue haciendo más interesante y pues decidí ya ser médico. Y pues ser médico es una profesión bonita, yo les recomiendo a que se animen. Muchas veces les meten miedo. De hecho, a mí en el colegio a mí me decían, no, ¿cómo se llama? Y vas a ser médico si vos casi ni te gusta desvelarte, me decían. Vos a las 8 ya estás dormido. Pero cuando uno desea algo, lo que es la motivación, lo ayuda a uno a seguir adelante. Y no importan los obstáculos, uno sigue avanzando. No, el desvelo a veces uno ni se siente. A veces, ¿verdad? Porque mientras uno está ocupado ahí en lo que desea hacer, también lo que es como esa satisfacción que da al ver que uno puede ayudar a otra persona, es una satisfacción muy grande y que lo ayuda a uno a seguir adelante. Y no se preocupen por eso de que la carrera es muy larga y eso, ¿verdad? Hay sus dificultades, pero todos los obstáculos se pueden superar. Muchas gracias, William. Jóvenes, ¿tienen alguna otra pregunta para el doctor? Miren que no todos los días somos bendecidos con un especialista aquí justo en nuestra sala del Genaro Hernández. Yo tengo una última intervención en respecto al tema. Doctor, en el caso de los riesgos que son como, es decir, como los más fuertes que pueda tener una persona que se contagia de dengue en edades pequeñas como los niños, los bebés, las mujeres embarazadas, las personas adultas, personas de tercera edad, ¿qué es lo que preocupa más que pueda causar esta enfermedad en estas personas vulnerables? Sí. Bueno, es muy buena pregunta porque en cada área pues vamos a tener diferentes manejos y también diferentes precauciones. Por ejemplo, en lo que es el área de pediatría, pues sí es bien similar a lo que son los humanos. Lo que pasa es que en estos pacientes, a lo que son los adultos, perdón, lo que pasa es que en estos pacientes, como ellos no nos hablan, muchas veces pues se nos hace más difícil lo que es el diagnóstico, saber a qué complicación está cerca. Entonces, por eso ocupan más vigilancia. Otra cosa es que ellos por lo general están más propensos a la deshidratación por las fiebres y también que en estas edades tempranas de la vida, en el caso de los niños, también tenemos que tener bastante precaución con lo que es la fiebre porque con niveles elevados de fiebre ellos convulsionan. Entonces, estas convulsiones repetidas al final pueden llevar a lo que es un trastorno neurológico, que es lo que nadie quiere. Entonces, pues, por eso tenemos que estar como más estrictos al momento de bajar la fiebre. También en lo que son los casos graves, en los niños lo que se hace son cargas con líquidos IV. Cuando ya vemos que tienen algún signo de alarma, se les calcula según lo que es el peso. Tenemos unas fórmulas ahí y se los calculamos y tenemos que pasarles cargas hasta que desaparece lo que son los síntomas de alarma, como les mencionaba, el vómito, lo que es el dolor abdominal o en el caso de la presión también, que es algo que se vigila bastante en el dengue, porque ya con niveles de presión menos de 90-60, pues tenemos que estarles pasando su carga de líquido intravenoso hasta que recuperen la presión. En lo que es el caso de la embarazada, pues sí tenemos bastantes riesgos, porque al igual que cualquier otra persona, ellas les puede dar dengue grave e incluso llegar a la muerte, ¿verdad? Entonces, número 1, el riesgo por la muerte materna, ¿verdad? Otra de las cosas es que también se puede asociar a lo que es un parto prematuro, o sea, que el bebé nazca antes del tiempo. También se puede asociar a lo que es el sufrimiento fetal. También en el caso de una paciente que necesite, por ejemplo, de cesárea, también hace más difícil el procedimiento, por lo que es el aumento de sangrado que puede llegar a ser incontrolable durante la cirugía. También en el caso de lo que es una patología, una condición, mejor dicho, que se llama restricción del crecimiento intrauterino, de que el bebé pues como que deja de crecer según lo que debería. Entonces, estos son riesgos que tenemos con el dengue y por eso siempre lo ideal con la embarazada, desde que se sabe que tiene dengue, lo ideal es que
con cualquier signo de alarma sea ingresada y estarla vigilando por estas razones. Y aunque tenga dengue leve, siempre es bueno citarla. Le hacemos citas para estar vigilando cómo va. Y también en algunos casos estamos indicando hemogramas a diario. Y en el caso de los adultos mayores, pues aquí también se vuelve un poco más complejo, por lo que normalmente en adultos mayores, en los ancianos, pues ya observamos que ellos tienen otra patología crónica que nos puede hacer también más difícil el manejo, como lo que es en el caso de insuficiencia cardíaca congestiva, en el caso de insuficiencia renal, donde en ambas patologías no podemos dar la cantidad, o sea, cantidades altas de líquido intravenoso como muchas veces estos pacientes necesitan, ya que ellos en estas dos patologías que les menciono no pueden manejar muy bien lo que son los líquidos del cuerpo. Entonces estos líquidos normalmente se aumentan y pueden haber complicaciones que lo hacen más difícil, pero entonces lo que se hace es que según pruebas de función renal que tengan, hay que hacerle estudios de cómo está su enfermedad crónica y de acuerdo a eso calcular los líquidos que ellos necesitan. Porque, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen insuficiencia renal, hay en algunos casos, según qué grado tengan, que lo más que pueden ingerir de líquidos en el día son aproximadamente unos 750 ml. Entonces no nos podemos pasar de ahí, porque si no, más bien, por tratar el dengue, podemos complicar su otra patología de base. Muchas gracias. Pero el manejo es igual en todo, eso sí, acetaminofén, hidratación, y pues lo único que se hace en todo manejo de dengue, porque aquí, como bien saben, no hay ni vacuna ni un tratamiento antidengue, por decirlo así. Todos los tratamientos son sintomáticos y también de acuerdo a las complicaciones. Como les mencionaba, hay en casos de dengue grave que podemos llegar a necesitar hasta transfundirle plaquetas y en caso hasta transfundir sangre, dependiendo de los niveles de hematocrito, hemoglobina y plaquetas que estos pacientes puedan presentar. Ah, muy bien. Es decir, que una persona que tenga su sistema inmunológico elevado, por decirlo así, puede experimentar menos, podría ser que sea menos agresiva la enfermedad en esa persona. Sí, normalmente se ha visto eso, también lo que es la alimentación. En pacientes que no, pues, están muy alimentados se observa también esto debido a que su sistema inmune se encuentra un poco más debilitado. Otra recomendación que se me olvidaba darles es que muchas veces algunos dicen solo acetaminofén me da este doctor, pero el problema es que en el caso de dengue solo podemos dar acetaminofén para bajar la fiebre y para esos dolores. No crean que porque tienen dolor muscular o dolor articular dicen me voy a tomar una diclofenaco porque esa acetaminofén no me llega para este dolor. Pero no, esto está contraindicado porque todos estos otros medicamentos analgésicos y antiinflamatorios que son los que pertenecen al grupo de AINES, sus siglas, que son los antiinflamatorios no esteroideos, todos estos favorecen a que haya lo que es disminución de las plaquetas y por ende empeorar el sangrado o predisponer ya a un dengue grave. Muy bien. Importante esta última parte de la automedicación, sí, porque hay personas que dicen, anda a comprarme tal medicamento. Entonces es bueno que los jóvenes tomen nota de esto cuando ellos hagan el efecto multiplicador de este tema en sus familias y las recomendaciones. Es más, si hay personas de la tercera edad en su familia, si hay mujeres embarazadas, si hay niños pequeños, enfatizar en estos puntos, porque al igual que una persona que esté en una edad, digamos, que no tiene tanto riesgo, también le puede afectar, pero afecta un poco más y el manejo es un poco más complicado en estas edades, ¿verdad? Así es. Una pregunta, buenos días. ¿Qué tan cierto es que una persona que tuvo dengue no pueda donar sangre? No, eso no es cierto. Bueno, sí y no. O sea, solo porque tuvo dengue no quiere decir que no puede donar sangre. Pero el problema es también qué tan reciente tuvo el dengue. Hay que hacer un hemograma completo para ver si esta persona no ha quedado con
como hablábamos anteriormente, con niveles bajos de plaquetas, el hematocrito y la hemoglobina, que no hayan quedado tan bajos. Y no se recomienda que próximo a que tuvo dengue, pues vaya a hacer algo así, una donación de sangre, sino que tiene que haber un proceso de recuperación y mientras los exámenes de laboratorio estén normales, no hay ningún problema para donar sangre y mientras se encuentre bien de salud. Ok, muchas gracias. La orden. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Bien. Si yo convivo con una persona que tiene dengue, ¿es probable que yo también me enferme o no? Es muy probable porque en nuestro medio pues siempre anda uno que otro zancudo por ahí. Entonces con un zancudo que está en la habitación en donde está usted, si picó a la persona infectada con dengue y después la pica a usted, entonces ahí ella le transmite el virus. Oh, muchas gracias. A la orden. De hecho, por eso también esta es una enfermedad tan contagiosa, porque así como lo que es el COVID, que se supone que solo se pasa por lo que son las gotas de saliva, secreciones y esas cosas, entonces nosotros al menos podemos tomar distancia y usar el cubrebocas, pero en el caso del zancudo, pues por eso lo que se orienta a la prevención es eliminar los criaderos, porque tal vez aquí en nuestras casas nosotros no tengamos a nadie con dengue, pero como el zancudo puede volar, se dice que hasta unos 8 kilómetros, he leído unas literaturas, no sé qué tan cierto sea, entonces se supone que, por ejemplo, si yo aquí en el barrio sale alguien con dengue, entonces ese zancudo infectado puede volar hacia nuestras casas y infectarnos, aunque no haya nadie con dengue. Y por eso la propagación es tan fácil de esta enfermedad. Y normalmente se recomienda que en estos casos, pues en los sistemas de salud, pues manden a fumigar todo un barrio. Barrio en donde sale caso de dengue, se debería de fumigar todo. Pero pues muchas veces no se puede aquí con nuestro sistema de salud. Entonces, lo que queda ahí es nosotros tomar todas las medidas de precaución que podamos. Doctor, otra pregunta. Disculpe. Le quería preguntar ¿cuál es el ciclo de vida de este zancudo? ¿Cuánto tiempo pasa para que, ponga los huevos y para que se muera? Bueno, pues como hablaba aquí les tenía lo que es la tablita de lo que es el ciclo de vida. Tiene un total de ciclo de vida de aproximadamente 10 días. Primero comienza así con lo que es los huevos, las larvas, que después de las larvas pasa 2 días aquí para que sea pupa y después lo que es el zancudo adulto. Entonces, 6, 7, 8, 9, 10 días para que sea zancudo. Oh, muchísimas gracias. Okay. Doctor, yo quedé con una dudita, mejor dicho, con una situación ahí un poquito preocupante. En el caso de las personas de tercera edad, por ejemplo, cuando vivimos con nuestros papás, que ya son personas mayores, o en los hogares está el abuelo, inclusive el bisabuelo, ¿qué recomendaciones en esta época en la que empieza nuevamente el periodo de lluvias en el país y estamos frente a la amenaza no solo de lo que está pasando con el COVID, sino también con la presencia del dengue? ¿Qué recomendaciones nos puede dar para dar un manejo y un cuidado lo más efectivo posible con personas que son de tercera edad? ¿Cuándo tendríamos que salir, así decirlo, salir corriendo con ellos o no ser exagerados? O cuando se puede, cuando es sabio dar un manejo aquí en casa. Ok, bueno, entonces en lo que es de casa, pues solo cuando sea el dengue sin signos de alarma, cuando tenga la sintomatología leve, ¿verdad? Que es lo que son la fiebre, las manchitas en la piel que les explicaba, también lo que es el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo y hasta incluso los dolores articulares. También ya cuando tengan que ir así a un médico,
ya es cuando tienen algún signo de alarma, como lo que es la presencia de vómitos, también lo que es la presencia del dolor abdominal, si tiene algún sangrado en cualquier parte del cuerpo, no importa en dónde sea, ya sea a veces puede ser sangrado de nariz y a veces puede ser sangrado en otras partes, incluso sangrados en la piel, también en el caso de las mujeres un sangrado transvaginal que no se asocia a lo que es su menstruación. Entonces ya es indicativo que tienen que ir donde un médico y que no se pueden tratar en casa, sino que tiene que ser con terapia hospitalaria, porque ya ahí necesitan tanto de exámenes para ver qué complicaciones hay ya, en caso de que las hayan, y también necesitarían líquidos intravenosos. También cualquier signo de deshidratación que puedan encontrar ya es indicativo de que tienen que ir a lo que es un centro médico, no pueden quedarse en casa. Y para lo de evitar esto del dengue, pues solo las medidas de control que les mencionaba. También cuando sientan que haya presencia de zancudos en su casa, pues lo de fumigarlos con los plaguicidas que tenemos así a mano. Y pues en el caso de también con su asociación con lo que es el COVID, pues es algo un poco complejo. Y que en algunos casos hay estudios que hasta dicen de que puede ser beneficioso de que haya COVID con dengue. ¿Por qué? Porque el COVID es que coagula la sangre. Y en el caso del dengue es lo contrario, que en vez de coagular, más bien lo que hace es como arralar la sangre, la vuelve más líquida. O sea, lo que hace es como un efecto anticoagulante. Me explico. Entonces, al haber las dos, se supone que puede evitar complicaciones en ambas y mantener lo que es una homeostasia en cuanto a ese punto, ¿verdad? Al menos con lo que son las complicaciones sanguíneas que ambas presenten. Sin embargo, las otras complicaciones van a estar presentes. Y de hecho, ya una vez vi un paciente yo que tenía dengue, le salía la serología positiva para dengue y también le salía la serología positiva para COVID. Entonces, el paciente se recuperó. O sea que también si alguien llega a presentar esto, pues no sale a sobrevivir. Y más bien en algunos casos, más bien hasta puede ser un poco favorecedor tener ambos. Sí, yo había estado escuchando en casos de hermanos de la iglesia que ellos estaban con COVID y con... Perdón, disculpe. Y imagínense, es sorprendente esto, saber que puede ser hasta beneficioso que presenten ambas. No hubiese pensado, más bien yo pensé que de milagro estaban con vida. Bueno, Dios hace todo realmente, pero es interesante esa parte que usted acaba de mencionar. Sí, muy interesante eso. Sí, antes también de con dengue, pero más bien se ha observado que no es que nos trae más complicaciones, más bien se ha observado que nos evita algunas de las complicaciones en ambas. No es que nos va a curar del COVID tampoco, ¿verdad? Pero nos va a evitar algunas complicaciones. Bien, animamos a los que no han hecho alguna consulta, si quieren hacer una consulta aprovechando los minutos que nos quedan para evacuar alguna duda respecto a ya sea la charla o la explicación que el doctor García nos ha dado ha sido muy, muy amplia. Entonces, si alguien tiene alguna otra consulta, si no, entonces estamos con la licenciada Gaby. Yo tengo una. Bueno, quisiera saber que si, digamos, alguien empieza con los síntomas o siente, uno debería tomarse así en la casa una acetaminofén o inmediatamente ir a la clínica. Bueno, pues como les mencionaba, si solo tienen síntomas leves, ustedes pueden tomar acetaminofén en caso de fiebre. Pero ya saben, con esta capacitación que les di, nada de tomar otro medicamento ahí para el dolor o para la fiebre, solamente acetaminofén. Y mantenerse bien tratados para evitar las complicaciones. Y
Y si uno se toma la acetaminofén y no le pasa, eso significa que sí debería de ir uno, porque creo que sería más grave, ¿verdad? Ajá, correcto. Hay en caso de que la fiebre no cede o solo cede pocos minutos con lo que es la ingesta de acetaminofén, entonces en estos casos sí es recomendable que vayan. Incluso solo porque tengan la sintomatología, no quiere decir que se van a quedar en casa ya, ¿verdad? Porque como les explicaba, es bueno también hacer lo que es un examen físico y también exámenes de laboratorio para descartar que no se trate de alguna otra infección, ya que hay infecciones que son bien similares a esta. O sea que le producen a usted casi todos los síntomas que produce el dengue, tanto así como, por ejemplo, una gastritis o una gastroenteritis, mejor dicho, que es la que se acompaña de infección, o en el caso de Helicobacter pylori, también las personas que están infectadas de Helicobacter pylori pueden tener como una sintomatología que cualquiera diga es dengue con signos de alarma, porque pueden tener el fiebre, pueden tener el dolor abdominal e incluso los vómitos. Entonces, siempre es bueno acudir al médico para descartar otra cosa. Muchas gracias. A la orden. Bueno. Yo tengo una pregunta también. Dígame. ¿Hay vacuna para inmunizar el dengue o no? No, no existe vacuna para lo que es el dengue. Afortunadamente, ¿Y qué? se ha comprobado que somos inmunes pero como les decía, nos hacemos inmunes al tipo al serotipo al que nos haya dado. Así que usted le puede dar hasta 2 veces en caso que usted no salga de aquí, de Centroamérica, por lo menos. Y si es alguien que viaja, pues le puede dar hasta 4 veces. ¿Y qué gravedad tiene el dengue? ¿Cuál es qué gravedad tiene? Bueno, la gravedad puede llegar a ser muy grave, como mencionábamos. Va desde casos leves hasta casos graves. Entonces, lo importante es evitar las complicaciones y estar alerta ante cualquiera de ellas, porque a veces pueden haber sangrados masivos que pues sean difíciles de controlar y que lleven a la muerte. O sea, de hecho, es una infección que en nuestro país tiene una alta tasa de letalidad, anda alrededor del 6% de letalidad. Entonces, sí es una enfermedad que puede llegar a ser letal en algunos casos, y de hecho en varios de estos casos, así como hay personas que pues no pasan de alguna sintomatología leve, que a veces hasta solo les dura unos 4 días la enfermedad, 5 aproximadamente, pero sí es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte. Creo que en nuestro país esto es tan grave como el COVID, me atrevería a decir. De hecho, a la fecha, probablemente hasta hayan más muertos por dengue que por COVID. Aunque como lo de COVID sigue en aumento, no sabemos si irán a superar más bien las muertes ya dentro de poco. Ok, muchas gracias. A la orden. También por lo de la falla de órganos que les decía. Puede haber una falla de órganos que también nos lleva a la muerte. Como en el caso del agrandamiento del corazón, en lo que es, aparte de las hemorragias, también en lo que es la afectación hepática, ya por alguna alteración o una afectación en el hígado, también nos puede llevar a la muerte si no se hace el manejo adecuado. Una pregunta. Una persona que haya tenido COVID-19 tiene más propenso a que, pueda recaer más rápido a la cama con la enfermedad del dengue. Puede ser que sí, porque normalmente cuando estos pacientes que tienen COVID, pues científicamente se han hecho algunos estudios de que estos quedan comprometidos con un cierto grado. A esto me refiero que quedan con su sistema inmune un poco debilitado. Entonces, de hecho, son propensos incluso hasta contraer alguna infección bacteriana. Y son propensos incluso a que una infección leve se les puede hacer una infección más grave. Bueno, muchísimas gracias. A la orden. Buena pregunta.
¿Qué podemos hacer cuando las personas no quieren asistir al hospital por medio de la pandemia a contagiarse de COVID-19? ¿Qué podemos hacer con ellos? Es una pregunta muy difícil esa, porque el problema que sí, yo entiendo el miedo que hay, el COVID-19 es una realidad, pero el problema que hay que valorar aquí es riesgo-beneficio. O sea, imagínese que usted no salga por miedo a contraer el COVID, pero si tiene alguna otra enfermedad, la cual no sabemos qué tan grave sea, si usted no va a un centro médico cuando lo necesita, pues más bien puede fallecer de esa otra enfermedad y no por el COVID. Entonces, pues lo recomendable es que por lo menos con el dengue, como ya les explicaba, y que ya a partir de ahora ya saben, identificar cuándo hay un signo de alarma. Ya si ustedes ven que hay un signo de alarma aquí, lo mejor es que vayan a un centro médico. O como me observaba ahí una de sus compañeras, o también en alguna fiebre persistente, que no sea, ustedes tienen que buscar ayuda médica. Síntomas que no mejoren o que con cualquier enfermedad que ustedes sepan que es algo grave, algo que les está molestando, lo mejor es ir al centro médico. Pues usar su mascarilla hasta donde se pueda y pues usar alcohol gel. Es una recomendación que les puedo dar, las recomendaciones básicas, pero no solo por esto del COVID, no dejen de ir al médico en caso de que se enfermen. Bien, es interesante cómo el tiempo corre y hay tanta información valiosa que podemos contemplar y agradecer realmente a Williams por estar con nosotros esta mañana. Yo quisiera invitarles, jóvenes, a que puedan encender sus cámaras y el doctor la ha tenido encendida desde que llegó y yo quiero agradecer y recalcar ese bonito valor que, siendo ya un profesional de éxito, él ya estaba ahí muy pendiente de esta jornada. Y Williams, queremos agradecerle en nombre de la institución que le vio salir de nuestras aulas como bachiller, agradecerle este espacio valioso que ha dejado para nosotros. Y pedirles a todos que puedan encender su cámara para que podamos tomar una foto de recuerdo con el doctor. Voy perdón, William, no sé si hay algo más en la presentación para poder tener la pantalla completa y poder capturar a todos. No, sí, ya habíamos terminado aquí con esto, déjame ver. Sí, creo que ya se abarcaron los... Sí, solamente espera. Ok. Gracias. Entonces, permiso, un momentito. Bien, chicos, un gusto saludarles nuevamente por este medio y agradecer el colegio que nos brindó este espacio para poder tener este tiempo acá. Tenemos varias fechas reservadas, tenemos todo el privilegio de contar y empezar con uno de nuestros exalumnos como es Williams. Y vamos a tener en el transcurso de estos fines de semana varios especialistas que van a estar compartiendo los diversos temas bajo la programación que la licenciada Gaby generó para ustedes. Esperamos que sean de mucho provecho, que puedan nutrirse no solamente físicamente, sino también emocional e intelectualmente hablando. Es un capital humano el que tenemos aquí. Williams es un ejemplo de ello. Y estamos más que agradecidas por este espacio y también con las oportunas consultas que han hecho ustedes. Esperamos que sea de bendición y de edificación ahí en sus hogares y que ustedes puedan ser baluartes y llevar esta información, usar esta información dentro de sus familias. Así que les voy a pedir que por favor, me faltan 3 todavía según aquí en la pantalla, Andrea, Casey y no sé si Roxana Uriarte, si pudieran encender por favor sus cámaras y me incluyo, yo estoy hablando de encender cámaras y yo no lo he hecho con la mía. Entonces, cuando cuente a 3, voy a darles el tiempo para tomar la captura de pantalla.
Bien, ¿preparados? 1, 2 y 3. Bien, aquí tenemos ya nuestra foto de recuerdo nuevamente, permítanme. Gracias, jóvenes. Doy las palabras, el tiempo final, es cierto que estamos media hora antes de lo previsto, si no sé si alguien no quisiera pasar por alto, si alguien todavía tiene alguna consulta con el doctor, si todas sus dudas han sido evacuadas. Si no, pues entonces cedo el espacio para que nuestra coordinadora de la carrera de Salud y Nutrición Comunitaria en Instituto Genaro Muñoz Hernández pueda entonces cerrar este espacio y darle las indicaciones finales y dar la gratitud al doctor Williams. Muy bien, muchas gracias, profe Carla. Efectivamente, estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por esta participación del doctor Williams y esperamos tenerlo próximamente en otras intervenciones, ¿verdad? Y como todos los muchachos saben que este espacio es de aprendizaje y ha sido muy provechoso a pesar de lo de la pandemia, hemos logrado conectarnos a través de las redes, a través de estos medios de comunicación y hay que aprovechar esta parte, ¿verdad? Y pues gracias a Dios también porque nos ha tenido con bien, gracias a la magíster Carla y al doctor William por este espacio y pues eso es todo, ¿verdad? Agradecerles y los muchachos pues saben que esta información les servirá para sus futuras sesiones educativas en sus hogares y que este aprendizaje sea multiplicativo. Cerramos este tiempo hermoso que nos ha dado con el doctor Williams y listos y preparados para el próximo domingo, perdón, para el próximo sábado que también tenemos otra intervención muy, muy buena. Muchísimas gracias, William, por este espacio. Jóvenes, un abrazo a la distancia, que el Señor pueda cuidar de sus vidas también y hacerles cada día mejores. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen fin de semana de descanso. Y gracias, William, por dejar este tiempo de descanso suyo, por dejar ahí en la intimidad de su hogar y compartir con sus conocimientos. Gracias. Jóvenes, es el tiempo para que ustedes puedan despedirse también. Bueno, muchas gracias, doctor Julián. Estuvo muy interesante la clase y esperamos volver a tener. Gracias, fue un placer.